Hola, soy el maestro Yoda, y decirles quiero que ya comienza en los especiales de paisaje literario Talentos de Voz. Perdérselo no deben, porque de interesantes cosas enterarse pueden. Y yo les deseo, mis queridos Padawans, que la fuerza los acompañe. Talentos de voz. Normalmente cuando llegaba Willy o llegaba Kate a reclamarme porque me había comido la comida, me hacía el muerto. ¡Ah! El profesor Eutonio, yo no sé por qué insiste en darme brócoli. ¿Qué del viejo? Muy bien, entonces vamos a detener al capitán Titicaca. ¡Tralala! Oye, chavo, chavito, ¿Has visto a Ñoño? ¿Sabes que quiero preguntar si has visto a la vieja champuda que anda por allá, quién sabe dónde? ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado! ¡Es Freezer! Continúe. Es exactamente lo que hago. ¡Vete al demonio, Crabapple! Un misterio. La fuerza es infinita, es mucho por aprender queda. Buenas, bienvenidos al 12º especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario, un programa dedicado a esas voces que nos hicieron imaginar miles de mundos. Hoy vamos a continuar con una charla maravillosa que empezamos el lunes pasado con el actor, locutor, conductor y publicista mexicano Carlos II. Después de esta expectativa, después de este suspenso que tuvimos, esta pausa de unos días, para ver qué nos sigue contando de toda su trayectoria, de toda su experiencia que ha tenido en todos estos años, no solamente en lo que es en el mundo del doblaje, sino también la locución, la publicidad, algunas cosas a lo mejor de sinsabores, otras por suerte de alegrías, pero vamos a continuar escuchando a Carlos. Piccolo, el malo no tan malo a veces, de Dragon Ball, aunque en Dragon Ball también hiciste de Bobo, que es el que acompaña ahí a Kamisama, hiciste varios, ¿no? Pero este personaje malo, así, pero que a veces, bueno, tiene que jugar de bueno, aunque se hace el malo y demás. Piccolo realmente aparece en Dragon Ball siendo el personaje más malo, el villano más malvado. Fue el primer supervillano que apareció en Dragon Ball. Para eso, yo llego a ese personaje invitado por Gloria Rocha, a quien cariñosamente le decimos la madrina. Gloria Rocha un día me llama por teléfono y me dice, oye, tengo una serie de estas japonesas y me gustaría que vinieras a trabajar conmigo. Era la época en la que yo grababa mucha publicidad. Y yo le dije, ay, madrina, pues lo que pasa es que luego ya ves que mis horarios no se prestan. Me dijo, tú no te preocupes. Yo quiero que trabajes conmigo y yo me acomodo a tus horarios. Yo te doy el llamado. Si puedes venir a esa hora, vienes. Si puedes venir a otra hora, me avisas y cuando llegues, yo te pongo. Ah, bueno, pues con esa libertad, pues muchas gracias. Entonces empecé a ir a hacer personajes con ella. El primer personaje que hice en Dragon Ball fue una momia y varios otros personajes, unos motociclistas y diversos personajes ahí.
Pero un día me habla y para esto me dijo, tengo que encontrarte un personaje fijo, que el personaje, que quiere decir que es un personaje recurrente que aparece en todos los capítulos. Tengo que encontrarte un personaje fijo que te vaya bien. En algún momento va a aparecer, yo te lo voy a dar. Pues muchas gracias, madrina. Y un día me habla y me dice, ya tengo ese personaje, te necesito mañana o pasado mañana, no, pasado mañana. Te necesito pasado mañana porque sales en varios capítulos. Ya tengo el personaje. Ok, y entonces cuando llego yo a la sala de grabación, que se llamaba Intertrack, me dice, pues mire, ese personaje, es ese mono verde. Y resulta que era Pícoro. El mono verde me dijo, es el más villano de todos, es un maldito, es la maldad reconcentrada, que se sacó la maldad el otro personaje que también lo vas a hacer tú, porque es Kamisama. Yo, como dos personajes, sí, es el mismo, nada más que uno lo encerraron en una urna electrónica y el otro es el que se quedó como dios de la tierra, pero para poder ser dios de la tierra necesitaba sacarse todo el mal de él. Entonces se saca el mal y aparece Pícoro, que es el mal reconcentrado de Kamisama. Y entonces tiene una pelea con un mago, con un peleador que es un mago, con un maestro, perdón, con el maestro, me parece que es el maestro Mutaito, creo que se llama. Entonces tiene una pelea con el maestro Mutaito y el maestro Mutaito vence a Pícoro y lo guarda, lo encierra en una urna electrónica. Y ahí permanece muchos cientos de años. Pero un día lo sacan, por ahí los villanos, los de la familia del mal, lo sacan y empieza a hacer de las suyas Pícoro. Entonces tienes que hacer los dos personajes, Pícoro y Kamisama. Pero tienen que ser diferentes. Y entonces, pues ya le puse la voz A Pícoro se la puse así, decía, hola Cami, ¿me recuerdas? Soy tu otro yo, soy el mal reconcentrado de lo que tú eras. Qué gusto verte, Cami. Y Kamisama hablaba y decía, oh Pícoro, por favor, no hagas daño. La gente de la tierra es buena, no tienes por qué maltratarlos así. No me hagas reír que traigo los labios partidos. Así le decía Pícoro a Kamisama. Entonces hacía yo los dos personajes, pero a la hora de que aparecen esos dos personajes, aparece un tercer personaje en ese mismo momento, que también es Mr. Popo, el guardián del templo de Kamisama, precisamente. Y Mr. Popo hablaba así. Y de repente me tocaba tener que hablar al mismo tiempo que hablaban el Kamisamas y el señor Vícoros. Entonces, Mr. Popo hablaba así y decía, por favor, señor Vícoros, no sea usted malo con el Kamisamas. A ti no te tengo que hacer caso, Popo. Hazte para allá. Sí, Popo, no te interpongas, porque te va a matar a ti también. Entonces tenía que hacer las tres voces al mismo tiempo en el mismo loop. Estaba un poquito complicado. Pero Pícoro fue el personaje, gracias a ese personaje, es que yo entro en esta serie que se llama Dragon Ball y que se ha convertido en la serie más icónica de anime japonés, por lo menos en América Latina. Dragon Ball es ahora sí que el jefe de jefes de los animes para toda América Latina. Y gracias a que yo hago a este personaje Pícoro, es que ahora estoy pues en muchas convenciones, invitado a muchos lugares, gracias a este personaje Pícoro. Y estamos pues en ese grupo élite que se ha formado por la preferencia de los fans, que está formado por Mario Castañeda, René García, Laura Torres, Lalo Garza, Gerardo Reyero y yo, que nos hemos convertido en un grupo pues élite, un grupo solicitado en muchas convenciones, en la mayor parte de las convenciones que se hacen en México y América Latina, para aparecer como parte de Dragon Ball, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo le debo a Gloria Rocha, la madrina, el cambio en mi vida que dio ese personaje de Pícoro, y que ahora me permite estar en contacto con tanta gente en vivo, presentándome en convenciones y en espectáculos y dando conferencias y etcétera, etcétera, gracias a ese personaje, que bueno, va acompañado de los personajes que acabas de nombrar, que es Alf
y que es Woody, que es el otro personaje que también ha sido un parteaguas en mi vida. Bueno, ¿cómo llega este personaje de Woody? Y la pregunta, porque, como decía, uno lamenta muchísimo cuando le cambian la voz porque es lo que comento siempre en todas las entrevistas. Es como que un día llegue a mi casa, hoy en día es medio complicado porque estoy en mi casa hace un montón de meses, pero supongamos, ¿no? Que me voy, llego a mi casa y mi familia me ve todo y cuando abro la boca tengo otra voz. Me van a decir, pero a este ¿qué te pasó? No, bueno, sos Gustavo, sos un clon, 10 millones de cosas. No, soy yo y tengo otra voz. Entonces, también se le llega a cambiar la voz a Woody, bueno, cambia además, pero en estas dos primeras películas que de la saga, por lo menos a mí y a muchos, son las que más nos gustan, y también que tiene un tono diferente a lo de Alf. Lo de Alf se encontró un tono dentro de todo, si bien había una diferencia, parecido. El de Woody cambia, pero esa voz más aguda que tienen las dos primeras partes es como vos, que es más armado y todo. O sea, o el señor cara de papa, cada uno tiene su voz, o Rex, que tiene la voz sí más chillona y que ya le pones una personalidad diferente. Entonces, ¿cómo llega este personaje de Woody en una película que fue la primera encima de Pixar, que fue la que empezó a revolucionar todo el mercado de este tipo de películas de animación también? Pues sí, por eso te digo que es un parteaguas. La película de Toy Story 1, yo soy invitado por don Pancho Colmenero a un casting, pero el casting al que me invitó fue al casting de Buzz Lightyear. No me invitó al casting de Woody, me invitó a hacer la voz de Buzz Lightyear. Entonces, cuando yo para esto también seguía yo trabajando en esa época en la publicidad muy fuertemente. Era el año 95. Entonces, casi estuve a punto de no ir a ese casting. Estuve a unos minutos de no ir. Pero ya un viernes, según recuerdo, era un viernes, eran casi las 9 de la noche. Cuando me hablan del estudio y me dicen, oye, Carlos, el casting al que te llamó don Pancho Colmenero, ¿vas a venir o no para saber? Y yo dije, sí, voy para allá. Estaba yo saliendo de grabar publicidad y me fui derechito al estudio. Y llegando ahí, pues ya me dijo don Pancho, pues mira, es ese astronauta que quiero que le des voz, se llama Buzz Lightyear y él es un juguete, pero piensa que es un astronauta de veras. Y luego otro muñequito que está por ahí le empieza a decir que él no es el verdadero astronauta, que es un personaje ficticio y demás. Pero pues él es muy épico y él se siente superhéroe. Y entonces tiene un grito que es al infinito y más allá. Tienes que decirlo así muy épico, con mucha fuerza y todo el rollo, porque esa es la frase del superhéroe, ¿no? Entonces, pues ya veo los primeros loops. Y sí, pues hago el casting para Buzz Lightyear. Y cuando ya me iba, me dice, oye, Carlos, antes de que te vayas, fíjate que no va a llegar otro actor, ya le hablamos y ya no va a llegar. Para otro personaje al que tengo que mandar un casting. Y nada más me falta esa voz. ¿Por qué no me ayudas poniéndole ahí la voz que tú quieras a ese personajito para que no se vaya incompleto el casting, ¿no? Y pues a ver, sí, cómo no, don Pancho, a ver, dígame cuál es. Pues mira, pues es ese vaquero flaco. Y aparece el vaquero flaco ahí en la pantalla. Y lo veo yo y digo, ay, don Pancho, por ese no me va. Y me dijo don Pancho, sí, ya sé que no te va, pero para que no se vaya incompleto el casting, para cubrir el expediente, pues ponle ahí una vocecilla más o menos que le vaya y mandamos así el casting completo. Porque si no me va a faltar esa voz y no quiero que se vaya incompleta. Bueno, pues a ver, pues vamos a ponerle una voz. Y entonces ya vi la escena y es cuando hago el casting con la escena esa donde están abajo del tráiler en la estación de gasolina, donde le dice, ¡eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un personaje ficticio! ¡Un juguete para niños! El otro todo exaltado, ¿no? Y se lo hago pues lo más agudo que pude.
porque el personaje pues no le iba a mi voz, porque me oyes mi voz normal, mi voz es esta, mi voz es grave. Y al personaje no le iba la voz grave, tenía que ser una voz agudita, por el propio personaje, lo estaba pidiendo. Y entonces, cuando hago ese casting así, ni siquiera lo dejé en sincronía de labios ni nada. Nada más hice así la voz y le dije, oiga, pues vamos a sincronizarlo bien. Me dijo, no, nada más es para que oigan la voz y que no vaya vacío ese track. Bueno, pues está bien. Entonces, pues ya me voy, me despido y me voy. Y a los días, no sé, 1 o 2 semanas, me hablan y me dicen de ahí del estudio, oye, Carlos, fíjate que te quedaste con el casting que viniste a hacer. Ah, yo dije, qué padre, me quedé con el astronauta, me quedé con la navaja suiza espacial. Y entonces, pues tienes llamado el próximo, creo que era un jueves. Tienes llamado el jueves a las 9 de la mañana. Y ahí estaba yo muy puntual a las 9 de la mañana el jueves para empezar a hacer, según yo, la voz del astronauta. Pero resulta que cuando llego, pues resulta que no era el astronauta. Me dicen, pues ven, vamos al loop fulano de los primeros loops. Y aparece el vaquero flaco en la pantalla. Y me acerco y yo le digo al director, ¿no? A don Pancho Colmenero, le digo, oiga, don Pancho, pero ese no es el personaje para el que yo vine a hacer casting. Y me dijo, pues fíjate que a la gente allá en Estados Unidos le gustó lo que hiciste, le gustó la voz que le pusiste. Y pues te quedaste con ese. Para el astronauta ya escogieron a otro actor que se llama José Luis Orozco. Y yo ya lo conocía, era muy buen amigo mío. Es muy buen amigo mío, seguimos siendo muy buenos amigos hasta la fecha. Y entonces le dije, caray, me dijo, pues tú dime. Y además, esto siempre lo caricaturizo así en mis presentaciones, cuando digo que don Pancho me lo dijo de una manera muy tierna, muy paternal, muy comedido, ¿no? Me dijo, bueno, ¿puedes o no? Y entonces, pues yo le dije, sí puedo. Me dijo, bueno, entonces pon el loop. Entonces ya me vuelvo a acercar al atril y empecé a poner los loops de Woody. Pero conforme fue avanzando la película, yo me fui enamorando del personaje. Poco a poco el personaje me fue gustando. Al principio estaba yo frustrado porque yo quería ser el astronauta, porque yo pensaba que era el principal de la película. Y resulta que no, que el personaje principal era ese vaquero flaco, enclenque, que era histérico y que era heroico y que era cobarde y que de pronto era medio indiscreto, se burlaba, después se sentía víctima, se hacía, etcétera, ¿no? O sea, tenía todos los matices que te puedas imaginar para un actor. Entonces, para mí se convirtió en un personaje maravilloso conforme fue pasando la película, porque era un reto actoral y mantener la voz aguda de Woody, pues era otro reto para mí. El hablar así, oye, vos, tenemos que hacer esto. Sí, para mí era muy difícil porque tenía yo que mantener la voz en los agudos y mi voz naturalmente es grave. Pero cuando me escogieron para hacer a Woody, pues ahí escogieron lo que yo había hecho de casting y tenía que mantenerlo así. Entonces, pues bueno, acabé yo enamorado del personaje, lo hice, ese personaje durante, pues fácilmente del 95 al 2000, que fue de la 1 a la 2, porque la Toy Story 1 se hizo en el 95. Luego Toy Story 2 llegó en el 2000. Esa película también la dirigí yo como director de doblaje. Y de ahí hasta el año 2010, o sea, 10 años más, o sea, 15 años después de la primera, llega Toy Story 3. Pero en Toy Story 3, cuando se acerca a mí el ejecutivo de Disney, que estaba en esa época, para decirme que ya venía Toy Story 3, yo le dije, oye, pues a ver si van afilando el lapicito, porque pues la vez pasada, en Toy Story 1, pues no cobré bien, en Toy Story 2 sí cobré más o menos bien, porque lo negociamos, pues esto yo creo que ya que se probó que es una franquicia muy productiva, pues me van a volver a pagar bien. Y entonces me dijo el ejecutivo, me dijo, oye, pero no te vayas a mandar y todo eso. Le dije, no te preocupes, no me voy a mandar con los precios, porque una cosa que yo he tenido siempre, debido a la promesa que hice yo cuando se la hice a Tena Curiel, de no ser baratero, de siempre cobrar al nivel de los mejores. Entonces,
pues yo siempre cobraba bien todos mis proyectos, ya fuera de doblaje o ya fuera de publicidad. Y cuando vino Toy Story 1, venía muy baja de presupuesto, pues porque era un volado. No sabían si iba a gustar o no la película de Toy Story 1. Era un volado aquello, era un albur, a ver si gustaba o no gustaba. Y sí gustó mucho. Cuando llegó la 2, entonces pude negociar un mucho mejor precio. Y cuando llega la 3, yo pensaba negociar un mejor precio todavía. Pero resulta que el presupuesto que me ofrecen era la cuarta parte de lo que me habían pagado por la 2. Entonces yo dije, oye, no, espérame, como broma es muy mala. Pero si es en serio, pues mejor miéntame la madre, porque mi mamá ya se murió y ya no me duele. No me hagas eso, ¿no? Pues, ¿cómo me estás diciendo esto? Esto es menospreciar mi trabajo. No, pues es lo que hay, ¿no? Lo tomas o lo dejas. Y yo dije, pues déjame pensarlo, porque no creo aceptarlo, ¿no? Entonces, pues en eso nos quedamos. Pero en ese inter de cuando me ofrecen ese presupuesto bajísimo, en ese inter a mí me toca ir a grabar a un estudio y resulta que cuando llego a ese estudio estaban haciendo casting para la voz de Woody. Así pero por coincidencia de la vida. Yo tenía que grabar publicidad en ese estudio, llego y resulta que estaban haciendo ya el casting para Woody y todavía ni sabían si yo iba a aceptar o no el presupuesto que me habían ofrecido. Y entonces se me acercó alguien que trabajaba ahí en aquella época y me dijo, mira Carlos, por favor no vas a decir quién te lo dijo, pero están haciendo casting para tu personaje de la película de los muñequitos de Toy Story. ¿Y en serio? Dice, sí, pero esto es para tu ego nada más. Están haciendo el casting pensando en que el parámetro eres tú, no Tom Hanks. El parámetro eres tú. Tienen que imitar tu voz y tus tonos y todo eso. Y así se está haciendo el casting. Yo dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Seguramente no me van a pagar, ya están haciendo casting. Definitivamente declinaron pagarme lo que yo estaba solicitando. Y todavía me hablaron después otra vez para ofrecerme un poquito más, pero también una cantidad que me parecía que era menospreciar mi trabajo. Y como el ejecutivo y yo habíamos sido muy amigos, éramos muy amigos de hecho en esa época. A raíz de esa película de Toy Story 3 fue que empezamos a tener ya diferencias y a final de cuentas pues esa amistad se terminó. Pero él me conocía muy bien y sabía que yo no iba a aceptar ese presupuesto porque me parecía que menospreciaba mi trabajo y que yo siempre había querido y había pugnado porque los presupuestos de los actores se mejoraran, porque siempre los empresarios pues nos ofrecen menos dinero o el menor dinero posible. Y nosotros pues queremos ganar lo más posible. Entonces siempre hay una negociación. Pero en esta cosa de Toy Story 3, la negociación era o cobras muy poco o cobras muy poco. Esa era la negociación. Ni siquiera era decirme, oye, pues te voy a pagar lo mismo que se te pagó hace 10 años, ¿no? No, ni siquiera eso. Era la tercera parte. Lo más que me ofrecieron llegó a la tercera parte de lo que había cobrado yo 10 años antes. Entonces me pareció que ya era demasiado bajo el presupuesto y como sabía yo que ya estaban haciendo el casting para el muñequito, yo dije, no, la intención es quitarme del personaje, la intención, y como el personaje yo no soy dueño de él, aunque yo era la voz autorizada, yo firmé un contrato donde se decía que yo era la voz autorizada para hacer al personaje, muy pocos firmamos esos contratos para Disney, pero yo había firmado ese contrato, pero yo vi que la intención era separarme del personaje, que ya no hiciera yo la voz del personaje, y entonces dije, bueno, pues está bien, si eso es lo que quieren, pues adelante, ¿no? No voy a aceptar ese presupuesto. ¿Cuánto quieres? Me preguntaron, y dije, pues por lo menos lo mismo que cobré hace 10 años. No te lo van a pagar. Bueno, pues si no me lo pagan, entonces pues que lo haga otro. Y así fue como dejé yo de hacer a Woody en Toy Story 3. Ay, qué Para bronca. Toy Story 4, Sí. ya había... sí, ¿tú crees? Así es la triste historia. Toy Story 4, me llaman después de varios años de no trabajar para Disney, porque cuando yo dejo de hacer Toy Story 3, ya no quise seguir peleándome y decliné el proyecto.
¿no? Decliné el presupuesto. No decliné hacer la voz, yo decliné el presupuesto, porque mucha gente piensa que yo ya no quise hacer la voz de Woody. No, yo sí quería hacer la voz de Woody, pero no quería cobrar eso que me estaban ofreciendo, porque me parecía que era un menosprecio a mi trabajo y a mi trayectoria, ¿sí? Entonces, cuando viene Toy Story 4, ya habían pasado varios años, que se hizo 5 años después. No, fue 2010. Sí, fue en 2015, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Sí, sí, no fue mucho, porque ya hace varios años que se hizo. Ok, pues bueno, cuando llega la Toy 4, me llaman de la empresa de Disney. Me habla un ejecutivo, un alto ejecutivo de allá, y me dice, soy fulanito de tal, estoy aquí en Mercadotecnia de Disney, y me gustaría invitarte a una junta que vamos a tener con varios actores, con actores y directores, que se va a hacer aquí en la sede de Disney, aquí en México, porque yo quisiera que tú volvieras a trabajar con nosotros. Y sobre todo me gustaría que volvieras a hacer el papel de Woody en Toy Story 4, porque a mí me gusta mucho tu trabajo como Woody en la 1 y la 2. Y entonces, pues aquí se esparció un rumor en Disney de que tú querías cobrar muchísimo dinero y de que habías demandado a Disney. Y pues no existe una demanda que tú hayas interpuesto en contra de Disney y tampoco existe un dato fehaciente de cuánto querías cobrar. Entonces, pues, si tú quisieras otra vez volver a colaborar con nosotros encantados de que volvieras a hacer tu personaje en la película 4. Yo le dije, sí, claro que sí, con mucho gusto, voy a la junta. Y entonces fui a la junta, y ahí en la junta, pues me dijo que venían varios proyectos y que le gustaría que volviera yo a trabajar y hacer a Woody otra vez. Y le dije que sí, que con mucho gusto. Entonces, termina la junta, comimos de hecho ahí y demás, y pues ya me fui yo a mi casa con la idea de que me iban a llamar para volver a hacer la voz de Woody en Toy Story 4 y para otros personajes que pudieran aparecer en otras producciones que venían de Disney. De Disney con Marvel, con Pixar, etcétera, ¿no? Que eran las empresas que ya había comprado para entonces Disney. Pero pasa el tiempo, y yo me reporto con la persona que iba a estar a cargo del doblaje, y le decía, pues aquí estoy para cualquier cosa. Sí, sí, cómo no, muchas gracias. Y de pronto me entero de que a este alto ejecutivo lo habían separado de la empresa Disney, ya no estaba ahí. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero pues ya me invitaron otra vez, pues espero que me conserven la invitación. Y hablé con él y me dijo, mira, Carlos, no sé si te vayan a conservar, porque pues esto es algo que estaba yo proponiendo, ya me lo habían aceptado, ya me habían dicho que sí, que no había ningún problema, pero pues ahora yo ya no estoy ahí, entonces pues ojalá y te conserven para la voz del vaquero. Pues muchas gracias y todo esto. Y total, se llega la fecha en que voy a hacer el doblaje, yo me sigo reportando con los ejecutivos de Disney para decirles, bueno, pues aquí estoy para el casting. Porque me habían dicho que iban a hacer un casting para ver si yo mantenía la misma voz para hacer a Woody. Porque bueno, pues con los años ya habían pasado muchos años. Sí, estábamos hablando de que habían pasado pues ya prácticamente, eran 20 años de la primera Toy Story. Y entonces tenían pendiente de que me hubiera cambiado la voz. Entonces yo dije que sí, que con mucho gusto haría yo el casting. Pero llegó la fecha del doblaje y no me llamaron y me di cuenta de que no me iban a llamar. Entonces dije, bueno, pues está bien, ni modo. He trabajado poco realmente con Disney después de que me volvieron a invitar, he trabajado poco. Pero he seguido trabajando algunas cositas pequeñas con Disney. Pero es obvio que yo no soy bien querido en Disney y que pues todavía sigue, porque el ejecutivo con el que iba yo, con el que nunca logré negociar para Toy Story 3, porque incluso traté de hablar con él como 5 veces y ninguna de las veces, las primeras 3 me dijo que estaba ocupado y las segundas 2 posteriores ya ni siquiera me contestó la llamada.
Entonces la negociación se hizo a través de Interposita Persona en Toy Story 3. Y para la 4, pues ya no estaba el ejecutivo que me había llamado y dije, no, pues ya no me van a llamar. Y efectivamente, pues ya no me llamaron, ya no hice la Toy Story 4 y he trabajado muy poco para Disney realmente, porque bueno, pues siento que estoy así como que, llamémosle, vetado o semi-vetado en Disney. Y yo estaba muy feliz porque iba a regresar a trabajar con la familia Disney, porque para mí fueron oportunidades muy grandes las que tuve ahí. Ahí también hice la voz de Goofy, por un casting en Latinoamérica que se hizo también, un casting grande. Me quedé con la voz de Goofy y pasó lo mismo que con Woody. A la hora de que me ofrecen un proyecto, me quieren dar un presupuesto muy bajo, yo rechazo el presupuesto y este mismo ejecutivo me dijo, pues si no aceptas este presupuesto voy a tener que cambiarte y hacer casting. Le dije, bueno, pues estás en todo tu derecho, el personaje no es mío. Yo solo firmé para hacer la voz oficial, pero si me quieres cambiar, pues adelante, cámbiame. Yo no voy a aceptar lo que me estás ofreciendo porque me parece que no cubre las expectativas de económicas que yo estoy esperando. Además, no entiendo por qué tú, por parte de Disney, estás negociando un proyecto de unos comerciales de un refresco que no tiene nada que ver con Disney. O sea, que me hable la marca refresquera o la casa productora de los comerciales, que me hablen para que negocie yo con ellos. Tú como parte de Disney no tienes nada que hacer más que estar supervisando que no se le dé mal uso a los personajes. ¿Por qué tú estás negociando mi presupuesto? Ese lo tengo que negociar yo con la empresa refresquera o con la agencia de publicidad o con la casa productora, pero no contigo, que eres un ejecutivo de Disney. Entonces, bueno, pues yo creo que no le gustó mi respuesta y me quitó el personaje. Llamó a otra persona para hacer el actual Goofy, que fue Mario Filio, que él es el actual Goofy, y a mí me quitó el personaje de Goofy en aquella época porque no acepté yo el presupuesto que estaba ofreciéndome. Yo no sé si a Mario y a Arturito Mercado Jr. les pagaron bien, eso no tengo la menor idea. Espero que sí les hayan pagado bien, pero a mí no me quisieron pagar bien. Entonces por eso rechacé esos presupuestos y me separaron de los personajes. Entonces siempre ha habido esa polémica de si yo dejé el personaje o no. Yo nunca he dejado un personaje. Yo lo que siempre he rechazado son los presupuestos. Los personajes no. El presupuesto es el que no acepté. Y como no acepto el presupuesto, pues me quitan al personaje y se acabó. Entonces, eso ha pasado, eso pasó con Goofy y eso pasó con Toy Story 3. Y de Toy Story 4 no sé qué habrá pasado, porque ahí ni siquiera entré en una negociación, ni me ofrecieron nada, ni nada. Simplemente me ignoraron y se acabó. Eso fue todo. Por eso es que ya no hice Toy Story 4. Ay, Dios mío, qué bronca. Después de esto te voy a pedir alguna otra lectura, porque ahora me meto en precisamente algunos personajes que tienen que ver con la literatura. En El Señor de los Anillos, Lord Elrond, que es como el capo, vamos a decir, de los elfos, el jefe, y maravilloso personaje en El Hobbit, el Smaug, ese dragón que es, no sé, para mí es el mejor de todos los personajes más allá. El Hobbit es el que se lleva, que es el protagonista y todo, ¿no? Pero personaje imponente. Y también con uno más relacionado a lo infantil, con el Capitán Garfio, Hook, en Peter Pan, del 2003, pero una película que a mí me gustó mucho, que es un cómic que hizo un rejunte, vamos a decir, de muchos personajes importantes de la literatura, que es La Liga Extraordinaria, o a veces también conocido como La Liga de los Hombres Extraordinarios. Que hay de todo, ¿no? En tu caso hiciste el malvado, al fantasma. Entonces, estos personajes que vienen de distintos lados, pero que tienen que ver con la literatura, que seguramente a la hora de interpretarlos
por lo menos ya los tenías leído, aunque el personaje vaya por otro lado, ¿no? Pero los conocías de otro lado. ¿Cómo te cayeron no cómo te llegaron, ¿no? Pero sino cuando llegaste te dijeron, bueno, tenés este personaje. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, pues cada vez que me ofrecen un personaje de esos niveles, yo me emociono mucho. Sigo emocionándome cada vez que me invitan a un proyecto y es un personaje complicado o es un personaje que es de la literatura o es un actor que es muy exigente por su calidad actoral. Por ejemplo, en el caso del Rey Elrond, en El Señor de los Anillos, el actor que es Hugo Weaving, a mí me parece un extraordinario actor, un extraordinario actor. Y yo lo había visto ya en varias películas, incluyendo El Señor de los Anillos. Ya lo había visto en La Matrix, ya lo había visto en V de Venganza. Ya era un actor al cual yo decía, ay, ojalá algún día me llamen para hacerlo. Y cuando me llaman para hacer el redoblaje del Señor de los Anillos, yo me emocioné mucho, porque este personaje originalmente lo había doblado un compañero al que yo considero un gran actor, que se llama Humberto Solórzano. Sí. Entonces, para mí era un reto el hacer un personaje que ya estaba hecho por un gran actor, pero hacer un doblaje, un redoblaje, que la gente no fuera a decir, no, me quedo con Humberto Solórzano sin pensarlo, y qué mal lo hizo Carlos II. Era de verdad arriesgarme, era un albur terrible, porque como te digo, yo considero que Humberto es un gran actor, y ahí su interpretación del Rey Elrond era extraordinaria. Entonces yo dije, tengo que hacer algo que esté por lo menos a nivel, ¿no? Para que no vayan a decir que comparativamente pues sale perdiendo el personaje, que mejor ni lo hubiera hecho, ¿no? Entonces llego a hacer al personaje del Rey Elrond e hice un rey un tanto cuanto diferente al que hizo Humberto, una interpretación diferente en español a la que hizo Humberto. Obviamente sin salirme del espíritu del original, que era Hugo Weaving. Entonces, espero haber logrado una interpretación lo suficientemente decorosa como para que la gente cuando compare o cuando vea las dos actuaciones respecto a lo que hizo Hugo Weaving en inglés, pues que la gente no vaya a decir, no, para nada, Carlos mejor ni siquiera debió haberse acercado a este personaje. Entonces, espero que pues la gente, la verdad hasta el momento no he recibido ninguna queja, no he recibido ninguna crítica adversa a mi trabajo como el Rey Elrond en El Señor de los Anillos de parte de nadie. Pero pues si a alguno le parece que no estuvo bien el trabajo, pues siempre he dicho, pues díganmelo para que yo pueda mejorar mi trabajo y pueda hacer algo que esté a la altura, tanto del actor original como del actor que lo haya doblado en español, y que por alguna razón, nunca supe por qué, él ya no lo dobló en el redoblaje. Entonces, y tampoco sé por qué se hizo un redoblaje, tampoco lo entiendo. Si estaba ya también hecho desde el origen. Pero bueno, luego tienen que ver con los clientes, porque hay clientes que compran las películas y las vuelven a doblar, ya sea para autotransportes o para pantallas electrónicas o para discos de los DVDs, etcétera, o para alguna plataforma de streaming, ¿no? Entonces se hacen redoblajes para ese tipo de plataformas nuevas. Y pues yo la verdad llegué con mucho temor de no hacer un papel lo suficientemente decoroso como para que la gente dijera, no, mejor ni te hubieras acercado al personaje, Carlos, qué mal lo hiciste. Pero son diferentes las dos interpretaciones, afortunadamente, y hasta el momento, gracias a Dios, no he recibido ninguna crítica, al contrario, he recibido comentarios positivos de que les gusta también mucho como lo interpreté yo. Luego, ¿qué otro personaje me dijiste? No, estaba Smoke, también relacionado el a dragón Tolkien. Smaug. Increíble. Sí, al dragón Smaug yo llegué por un casting
hicieron un casting para la voz del dragón Smaug, que para esto es otro gran actor al que yo admiro mucho y que lamento mucho que no me hayan vuelto a llamar para darle voz en español, que es el actor Benedict Cumberbatch. Este actor Benedict Cumberbatch me parece un extraordinario actor, un muy, muy buen actor inglés, que para mí los ingleses tienen la técnica de actuación más depurada en la cinematografía. Entonces me llaman para el casting, llego yo a hacer el casting del dragón y me dice el director, lo primero que me dijo fue, no quieren a un dragón que hable con voz humana, quieren a un dragón que hable. No quieren un dragón con voz humana, quieren un dragón que hable. Y yo, chihuahuas, esto está un poquito, pues está un poquito complicado por lo que me estás diciendo, pero bueno, lo voy a intentar. Haré un dragón que habla y no un dragón con voz humana. Obviamente que estaban necesitando la voz de un dragón, no la voz de un humano poniéndosela a un dragón. A mí me vino a la cabeza en ese momento lo que había hecho Sean Connery en la película de Corazón de Dragón. Y era un dragón con la voz de Sean Connery. No era propiamente el dragón, sino era Sean Connery. Porque supongo que así lo habrá solicitado el director de la película. Pero acá no necesitaban la voz de Benedict Cumberbatch, necesitaban la voz de un dragón. Entonces, al hacer yo mi casting, me olvidé del dragón de Sean Connery y me concentré en el dragón que hablaba. Y a la hora de que solicité que me pasaran varias veces la escena, se me ocurrió hacer algo. Dije, bueno, el dragón es una especie de reptil y se mueve de acuerdo a ciertas ondulaciones que hace. Y además, la voz sale por una garganta donde sale fuego que le viene de las entrañas. Entonces la voz tiene que sonar así. Es una voz que sale de las entrañas y que trae fuego y que quema. Y tiene que ser necesariamente una voz que reverbere. Entonces, lo primero que hice fue empezar a moverme en mi lugar, a moverme ondulante como si fuera un reptil, por un lado. Y por otro lado, sacar la voz desde las entrañas. Para esto apliqué la técnica del canto, que, bueno, pues, como ya te comenté, pues estudié ópera muchos años. Entonces empecé a bajar la voz, a hacerla más grave, más grave, más grave, y sabía que no tenía que estar en la garganta, tenía que venir desde las entrañas. Y empecé a apoyarlo como en el canto, con diafragma. Entonces empecé a hablar así, cada vez más grave y más grave, más grave, y cambiar el lugar de la voz, hasta que surgió una voz que era el dragón Smaug, y hablaba así, que venía desde las entrañas. Entonces, y además ondulé y me moví como se movía el dragón, y así fue como hice mi casting. Y a final de cuentas, me dieron el casting con la voz del dragón Smaug. Y también le pusieron un poco de efecto de sonido para que sonara todavía más gutural y más reverberante la voz en la película del Hobbit. Me encanta saber estas cosas porque, claro, uno nota la voz, que hay algo, y uno siempre dice, bueno, es un efecto, lo hace el mismo actor, porque suena diferente. Entonces lo estás haciendo, lo estás demostrando y es genial saber eso desde la más pura actuación, porque, a ver, hay muchos efectos especiales y todo, pero el tema de la voz de esta manera es pura actuación. O sea, no es que tenés otra cosa, es genial. Son personajes importantes y son muy buenos desde la parte psicológica hasta una cierta manera. Porque no es que es no sé, por ejemplo, en el Hobbit, que están los trolls, que hablan 2, 3 palabras, bueno, son más básicos. O un personaje así. No. Son personajes que tienen otra característica. Y calculo que son personajes interesantes para cualquier actor que quiera
un desafío, algo distinto, ¿no? Que no quiera lo común. Eso es lo importante. Pues eso es un desafío. Smog para mí fue un desafío, porque a pesar de que yo tengo la voz grave, pues no la tengo tan grave. Claro. La tengo una voz grave normal dentro de lo que cabe, pero la voz del dragón Smog va más allá de cualquier personaje, ¿no? De cualquier ser humano. Ya era la voz de un dragón. Era un dragón el que estaba hablando. No era un actor dándole voz a un dragón. Era un dragón hablando. Que eso era lo que buscaba el director, que era Ricardo Tejedo. Entonces es lo que me dijo que buscaban, que le habían pedido, y él me dijo, no necesito la voz de un actor dándole voz a un dragón, necesito la voz del dragón. Y cuando hice el casting, bueno, pues así fue como resultó. Muy bien, muy bien. Te voy a pedir ahora sí, si querés, leernos algo más. ¿Algo más de poesía? De lo que quieras, si es poesía, lo que te guste. Déjame buscar. Déjame buscar. Pues déjame ver si tengo aquí uno de los poemas que yo escribí. Ajá. Déjame ver, porque los debo tener aquí posiblemente. Estos son pequeños poemas que escribí yo hace ya algunos años, pensando en alguna musa por ahí, que se llama Te extraño. Este poema se llama Te extraño. Y dice así: Te extraño de la extraña forma en que se extraña a algo amado, que estando presente está ausente. Te extraño de la forma en que la nostalgia se pone melancólica. Te extraño como se extraña al otoño cuando se está en invierno. Extraño tu alegre sonrisa, llena de malicia y promesas virtuosas e impuras. Extraño la desnudez de tu mirada, más voluptuosa que la de tu cuerpo. Extraño las eternas pero breves charlas de madrugada, mientras luchábamos con Morfeo para no sucumbir a su abrazo. Extraño a la mujer niña que a diario jugaba entre mis sueños y los suyos. Extraño el mirar tus manos acariciar tus cuerdas, arrancando a tu instrumento las más dulces y sensuales melodías. Extraño arroparme al contemplar la obra maestra que Natura esculpió para causar mis más intensos y oníricos sueños. Extraño tus ruiditos al caminar hacia la cima de tu convulso espasmo. Extraño los te amo más insondables que haya escuchado. Extraño extrañar lo que tanto extraño, sabiendo que extrañar no traerá de vuelta lo que tanto extraño. ¡Oh! Me encantó. El final me encantó. Qué lindo cuando uno puede hacer un juego de palabras. De esa manera, no jugar, porque el escribir se puede hacer profesionalmente o no, lo que fuera, pero cuando uno juega con las palabras, nosotros en Confusión hacemos, qué sé yo, anagramas, tratamos de hacer anagramas a lo que más me animo, porque otras cosas se me complican. Pero el hacer el juego de palabras a la hora de escribir, porque, vamos a decir la verdad, de los géneros relacionados a la escritura, la poesía, dentro de la poesía hay muchos subgéneros, pero es el más difícil de todos. Cualquiera puede escribir poesía, pero que te quede bien una poesía, y más, a mí no me gusta mucho cuando meten demasiada, esa metáfora muy rebuscada, muy académica. Yo soy amante de Gustavo Adolfo Bécquer, que tiene sus cosas, pero la mayoría de la poesía es simple y es extraordinaria lo que expresa. Entonces, como diciendo, viste, se puede hacer algo que no es para académicos y que sea algo perdurable en el tiempo.
Me encanta el juego de palabras y me encanta cuando nosotros los remarcamos, cuando hacemos las entrevistas a los escritores, el tema que ellos mismos estén leyendo lo propio, porque hay muchos que no les gusta leer o no tienen complejo con la voz o se traban, lo que fuera. Está bien, lo hace Ceci, en su defecto lo puedo hacer yo. Es como que tiene otra intención, porque sabe verdaderamente el que lo escribió, qué intención le dio, y es más fácil que pueda dársela si tiene la capacidad de hacerlo. Vuelvo a remarcar, en tu caso, con el tema de la actuación, tenés esa facilidad para poder interpretar, y más algo tuyo. Entonces, tiene un plus esta poesía, me encanta, me encanta. Qué bueno que te gustó. Además que... Pues es algo de las cosas que he escrito. Tengo por ahí algunas otras, pero pues bueno, son cosas que escribe uno y que trata uno de que yo, como te digo, siempre busco que se pueda aportar algo, así como lo hacía mi padre, que él buscaba aportar algo de conocimiento literario, conocimiento del idioma español, a la hora de que escribía él sus notas. Y yo he procurado, a la hora de escribir mi poesía, escribir también con alguna cosa que la gente diga, ¿qué significa esto? Voy a buscarlo en el tumbaburros para saber qué rayos está queriendo decir aquí el autor. Y ojalá y haya cumplido mi misión en algún momento de que la gente busque las palabras que yo dije y la forma en que las acomodé y las entrelacé para escribir una cosa que pues, yo le llamo poesía. Es un pensamiento realmente pensando en cierta mujer que en algún momento ya no estaba conmigo y que yo la extrañaba, ¿no? Y entonces lo escribí pensando en eso. Y pues algunas palabras que pueden resultar a lo mejor un poco culteranas, podríamos incluso decir, un poco rebuscadas, pero que sí dicen, aunque sean un poquito rebuscadas, que sí dicen lo que yo quería decir de una manera que no sonara tan burda, tan brusca, que sonara un poquito menos fuerte, pero que estuviera diciendo lo que yo quería decir. Eso es parte de lo que yo busqué o lo que busco cada vez que escribo algo. Y esos ladridos que oyen es de mi perrita, que está exigiéndome que le dé algo de comida. Muy bien, muy bien. Bueno, acá te digo que yo estoy en otro lado, porque si no el perro de acá, Toby también, ¿no? O sea, como estaría dando vuelta. Decí que hay otra gente que lo puede alimentar, porque si no me estaría mordiendo un brazo. Voy con lo último de lo que es así personajes que le has puesto vos, pero en forma general, no hace falta de cada uno, pero te voy a nombrar 2 actores de peso y un personaje de la historia que ha tenido también su cierta importancia y que han sido, en estas 3 películas que voy a nombrar, muy importantes. Hoy en día, lamentablemente, no se dan tanto, pero antiguamente eran los clásicos, por lo menos los 2 segundos que voy a decir, de todas las Pascuas y demás, ¿no? Se veía bastante. Uno es una gran película que se llama Al maestro con cariño, con un actor de aquellos, Sidney Poitier. Y las 2 películas son, las otras 2, ¿no? Espartaco, en el papel de Espartaco, personaje Kirk Douglas. Estupendo. Y hay uno de los actores que siempre llamó, por lo menos mi atención cuando lo veía, la presencia que tenía, la mirada y la postura, que es Yul Brynner en Los 10 Mandamientos. Son 3 películas enormes. O sea, ¿qué se siente poder estar en estas películas tan importantes de la historia, ¿no? Del cine? Para mí estos personajes en películas bíblicas, en películas que se pasan normalmente
año con año en la época ya sea de Navidad o en la época de Semana Santa, que se vuelven clásicos. Es una fortuna enorme porque significa que a pesar, y espero que así sea, ¿no? A pesar de que yo ya no esté en algún momento, porque pues a todos nos llega nuestro momento de partir de este plano terrenal, cuando yo ya no esté, ojalá y esas películas sigan viéndose y sigan teniendo el doblaje que les hicimos. En el caso, por ejemplo, de Jules Briner en Los 10 Mandamientos, hay pues ya muchos años de cuando yo la hice, por lo menos deben ser unos 35 años más o menos, en que se hizo el doblaje de esta película y que hasta la fecha pues subsiste todavía, existe el doblaje que hicimos en aquella ocasión, dirigida a esta película con una dirección muy diferente a la que se hace ahora. Esta, si no mal recuerdo, la dirigió el maestro Álvarez, precisamente, quien fue el que me dio a Jules Briner. Y trabajé junto con un querido amigo que es Blas García, que él hizo a Charlton Heston, que era Moisés. Entonces, bueno, para mí es un honor gigantesco el haber compartido atril con él y el haber compartido atril con toda la playa de estrellas del doblaje de aquella época, haciendo a un actor tan importante como fue en su momento Jules Briner, que para mí es también una presencia impresionante en la pantalla. Luego la otra de Espartaco, esta se hizo hace menos años, pero lo que se estaba buscando cuando hicieron el casting, de Espartaco, buscaban un actor que pudiera lograr hacer una actuación similar a la que tenían los actores en aquella época, la colocación de la voz, la forma de actuar, etcétera, para que no sonara una película tan vieja con una actuación muy nueva. Se tenía que oír semejante a la actuación que le habrían dado en aquella época a los actores. Y ya ves que en inglés en aquella época los actores eran un poco nasalones, ¿no? Sí. Era más o menos el hell. Era así muy medio golpeadona la actuación. Y era muy diferente a la de ahora, que es más susurradona, que es más fluida, que lleva de menos volumen de voz, porque pues en aquellas épocas los micrófonos eran menos sensibles que ahora. Ahora ya con la técnica que hay de los micrófonos que captan hasta los susurros, pues ahora se actúa de forma diferente, ha cambiado la técnica de actuación. Entonces buscaron un actor que pudiera, pues más o menos clonar la forma de actuación para que no sonara una película vieja con una actuación nueva que no le va. Yo hice el casting y recordé estos detalles que te estoy comentando y se los puse al trabajo que hice en el casting para hacer a Kirk Douglas. Y a final de cuentas les gustó el estilo que yo le imprimí a la actuación, buscando ser un poquito similar a los actores de aquella época, y fue como me quedé para hacer el personaje de Espartaco en esta película que se pasa año con año en las épocas de Semana Santa o Navidad, dependiendo de la temporada. Y otra película que yo siento que es una de las más grandes regadas que haya dado yo en mi vida, que ha sido uno de los crímenes en el doblaje que yo he cometido, pero que no fue de verdad con intención, es Al Maestro con Cariño. Al Maestro con Cariño fui llamado por Rosanelda Aguirre, la directora de la película, para darle voz a Sidney Poitier. Y yo siento que no llegué a cubrir, no llegué a llenar los zapatos de este enorme actor llamado Sidney Poitier, que incluso le habían dado el Oscar por esa película, y era el primer actor negro que ganaba un Oscar, precisamente por Al Maestro con Cariño. Y cuando yo la hice, yo era muy novato, era muy nuevo en el doblaje, y era muy nuevo como actor. Entonces siento que no llené yo ese personaje como debía haberlo llenado, con todos los matices y con todo lo que hizo Sidney Poitier, que por algo le mereció el Oscar.
Yo siento que quedé corto respecto a eso. Ojalá hubiera llegado esa oportunidad de doblarlo posiblemente unos 3 o 4 años después, porque ya tenía yo mucha más experiencia como actor, dándole voz a otros actores, a diferentes personajes, y hubiera logrado hacer un mucho mejor papel que el que hice. Hice mi mejor esfuerzo, Rosanelda me dirigió magistralmente, incluso cuando terminé la película le dije, ay, perdóname por haber hecho este desaguisado aquí tan horrible. Me dijo, no, 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 Carlos, de verdad, te quedó muy bien. Yo no esperaba que lograras tan buen papel, pero qué bueno que eres dúctil y te dejaste dirigir y me permitiste sacarte jugo para poder hacer este personaje que era tan complicado. Cuando me pidieron el casting, y yo pensé en varias opciones que podían haberlo hecho, pero dije, ¿por qué no darle la oportunidad a Carlos, que he visto que está trabajando bien, y que pues seguramente si lo dirijo bien va a poder hacer un buen papel? Y de verdad, Carlos, no quedó tan mal como tú crees, no quedó así perfecto como podía haber sido, pero quedó bastante bien. De verdad, no te preocupes, te quedó muy bien. Yo no juego con mi trabajo, me acuerdo que me dijo esas palabras. Yo no juego con mi trabajo. Si no me funcionaras, te habría dicho, ¿sabes qué? Mejor no, voy a buscar una segunda opción, porque no estás como para ser de este personaje todavía. Pero no, lo sacaste muy bien, Carlos, de verdad. No te acongojes por eso. Y le agradezco mucho a Rosanelda Aguirre, la nena, a quien cariñosamente le decimos la nena, porque me dio esa oportunidad, que fue realmente la primera actuación fuerte, de mucha exigencia dramática, que hice yo al maestro con cariño, que fue antes de que me llegara la oportunidad de hacer a Yul Brynner en Los 10 Mandamientos. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.